La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Abra sus Biblias y vamos a meditar en la palabra. Quiero ser breve con ustedes en un tema que me llama la atención porque quiero hablar de la fe. Y está en Romanos 4, 18, 23. Es un ejemplo que quiero tomar en consideración para dar un enfoque en lo que es la fe antigua y lo que es la fe presente, la fe de ahora. Y Romanos 4, versículo 18 dice de esta manera: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Cuando se refiere a él, está hablando de Abraham. Está Pablo contándole a los romanos cómo venía la promesa hasta llegar a Jesucristo. La segunda, que es el 19, dice: y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, y la matriz de Sara estéril. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Lo que sigue dice: plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Interesante, porque la fe tiene componentes que vienen en ciertos momentos a agrandar la posibilidad del efecto salvador y sanador. Y no solo eso, sino muchas cosas más que se pueden por la fe obtener. Pero para descubrir esto se requiere realmente tener fe. Pablo lo resume diciendo que la fe es por el oír palabra de Dios. Algunos literalmente lo han tomado así y llegan a su casa y guardan la Biblia y la desempolvan 8 días después, ¿verdad? Pero eso solo viene en el domingo. Algunos de ustedes vienen el domingo. Entonces, hermanos, yo quiero decirte un poquito sobre este título. Con tu salvación viene tu paz y tu sanidad divina. ¿Por qué? Porque Dios condenó al mundo en cierto momento cuando la maldad se hizo grande. Envió un diluvio exterminador, un diluvio que iba a arrasar con todo, y todos conocemos que Él hizo eso porque la maldad se multiplicó. Y Dios aborrece la maldad tanto, hermanos, que su ira la aplicó inundando el mundo, llenándolo de agua completamente. Dice que uno hace pequeñas pruebas, ¿verdad? Nosotros los seres humanos. ¿Nunca ha estado usted a punto de ahogarse? No levante la mano. Yo una vez estaba en el mar, digo yo que bañándome, y yo estaba con el agua a las rodillas. Y llegó un momento que venía una ola que ya saber de dónde salió, y quedé sin tocar el piso, la arena, asustado, y la respiración y todo, y la desesperación. Bendito el Señor, se fue el tumbo y quedé otra vez con las rodillas, el agua hasta la rodilla. Pero el susto, yo corría, pero el tumbo venía de regreso. Y bendito Dios, ya venía sin fuerza. Qué terrible, ¿eh? No sé si ustedes tienen hormigas en su casa, ¿no? A mí me encanta cuando se meten en el vaso que yo ya ocupé y le echo agua. Flotan. Solo piense por la maldad de los hombres lo que Dios hizo, hacerlo flotar. No sabían ni nadar, nunca había llovido cuando eso ocurrió. El que nadó aprendió a nadar en 5 minutos, pero no le duró mucho, 40 días lleno de agua, sin nada en que agarrarse. No creo que resista, hermano, por la maldad. Dios aborrece la maldad, y los malos terminaron ahí. Pero Dios preservó a Noé con 8 personas y las mantuvo y les permitió multiplicarse. Pero luego que se multiplicaron, la maldad sigue. Yo esto lo voy a predicar todos los días que pueda, porque el mundo no ha cambiado, la maldad sigue. Y está escrito que dice que por la maldad de los hombres se enfriará el amor de muchos. Entonces, cuando el Señor vio que se habían multiplicado, pensó en Abraham y lo levantó a Abraham, un pueblo
para que continuara, pero lo agarró específicamente al pueblo que iba a levantar con él. Decidió que Abraham fuera el precursor de esto, pero le dio la oportunidad y le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra y te voy a dar descendencia. Fue una palabra clave porque el hombre dijo: 2 milagros espero: que la matriz de Sara sea fértil y que venga un hijo. Los 2 milagros, porque él tenía a su esposa, pero no le daba hijos desde hace ratos. Y cuando recibe la promesa tenía 75 años y esperó 25. Por eso es que esta palabra dice que él no dudó. Mire, las palabras clave: creyó en esperanza y contra esperanza. ¿Por qué? 25 años de espera implica desesperarse, implica perder la fe, implica ya no esperar nada. Pero a él le había dicho que le iba a dar una descendencia y que de él iba a levantar un pueblo. Bajo esa promesa, Abraham esperó. Y olviden y dejen a un ladito lo de Agar e Ismael. Por ahí dejen, otro día vamos a hablar de eso. A lo que quiero llegar, que él, cuando nace Isaac, comienza a levantar un pueblo. Comienza en él a levantar un pueblo. Y ese pueblo que levantó, le llamó mi pueblo. No decía el pueblo, mi pueblo. Le dijo: ustedes son nación santa. Le dijo: ustedes son pueblo escogido por mí. Ustedes son la niña de mis ojos. Ustedes son mi especial tesoro. Imagínese todo lo que le dijo al pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Le gustaría oír eso a usted, para usted como pueblo? Pues no está muy lejos, porque en Abraham se multiplicó esta bendición. Ahora, con Abraham, cuando le creyó todo, no dudó, no tuvo ningún, ni se debilitó en la fe, dice la palabra. Tampoco dice dudó porque se le vino la incredulidad, y dice que estuvo plenamente convencido de que Dios podía hacerlo porque se lo había prometido, y eso le fue contado por justicia. Qué interesante cuando la fe es contada por justicia. Mire, se lo contó por justicia. ¿Por qué? Porque iba a levantar un pueblo al cual le iba a regalar el don de fe. Porque regalarle el don de fe a alguien, hermanos, no es mire, usted va a llegar a la tienda y dice: fíjese que quisiera que me regalara un poquito de don de fe. No existe. Y si la quiere comprar, menos. Esa se adquiere, y se adquiere a través de creerle a Dios. Porque cuando usted le cree a Dios, su fe se activa de una manera elevada, de tal manera que usted consigue lo que Dios quiere darle. Pero no se activa muchas veces. Abraham la tiene activada. Por eso se nace aquel pueblo que tenía que vivir por fe. Y ese pueblo que tenía que vivir por fe se relata aquí en Romanos, siempre capítulo 1, dice que este evangelio, la revelación de este evangelio es por fe y es para fe, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, qué interesante. Bueno, yo se lo quiero leer porque usted piensa que se lo parafraseo. Dice así: dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Está escrito por los profetas, que dice: el justo, dijo, o sea, por la fe vivirá. Entonces, ¿cómo es esta fe? Cuando usted tiene la fe, dice, es ahora. Es un presente perfecto suyo y un presente perfecto de Dios. Este día usted ha tenido fe hasta esta hora. Este día es su día de fe. Pero la pregunta es: si el evangelio, la justicia del evangelio se revela por fe, para fe, quiere decir que yo voy a vivir mañana por fe. Ya la tengo adelantada, pero la fe de mañana no la conozco. No sé si se va a truncar, no sé si algo puede pasar, ¿no es cierto? Yo me fui esta mañana, después de estar aquí grabando hasta el mediodía, feliz. Uno pone la llave en su vehículo y se va. Pero por allá me dijo: no, el carro. Y yo, bueno, una hermana me dijo: eso no es glamour, me dijo, andar empujando un carro y de saco. Yo venía de grabar, yo me quité el saco y la corbata, pero se me notaba que andaba de caché, pero empujando un carro. Entonces
Yo no sabía, esa fe es la de mañana. Según yo iba bien. Bueno, el pastor se enojó, yo sé que están grabando, pero no quiere que ande en la motocicleta, mi pastor Lisandro. Y tuve que venir en ella, así es que oren para que regrese bien. Bueno, tengo, ahí está. Y esa es la fe de otro ratito. Y la fe de mañana mía está en que me lo van a dar mañana en la mañana. Amén, hermano. Entonces tu fe presente es Dios ahora. La fe de mañana es Dios siempre ahora, porque Dios es Dios de siempre. Mañana la fe tuya es la misma con Dios. Y Dios ahora es tu presente y es tu futuro. El justo por la fe vivirá. Es el pueblo que levantó Dios en Abraham. Un pueblo que creyera verdaderamente en Dios. Ese es el pueblo. Ahora tú dirás, y entonces ahora mira, Dios permanece con su pueblo. ¿Por qué? Porque en Abraham dijo: serán benditas todas las familias de la tierra. Pero en Cristo está el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque está bien, aquel pueblo pasó en una era, en una época, y bueno, ustedes conocen lo que era el seno de Abraham, pero vino Cristo. Y Juan tiene un versículo bien medular que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ese mundo que Él amó es el pueblo que levantó. Porque los malos no los ama Dios de una manera especial como a nosotros, porque de ellos espera arrepentimiento, y si no llegase el arrepentimiento, quedan sin el amor de Dios. Ese es el gran peligro. Por eso está el evangelismo, las misiones, para hablarles de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Entonces vino para salvar lo que se había perdido. Vino para sanar las dolencias, vino para rescatar a un pueblo. La fe salvadora y sanadora es Cristo. Y yo quiero tener una comprobación con ustedes bíblica, y lo tomé yo como ejemplo. Usted puede tomar otro, no hay duda que podría hacerlo, pero yo quiero tomar lo que pasó con aquella mujer del flujo de sangre en Marcos capítulo 5. Ahí en Marcos capítulo 5 encontramos este ejemplo de una mujer. Y ya se lo expliqué. Jairo va caminando con el maestro para su casa porque le ha pedido que sane a su hijo antes de morir. Pero en el camino le interrumpe una mujer enferma, que es la que quiero relatar con relación a la fe. ¿Qué pasó con ella? Porque Jairo lleva fe, una fe tan grande que lleva Jairo, que la conserva hasta que su hijo muere. Le dan la noticia. Lo conocemos todo eso, usted y yo ya lo sabemos, que recibió un milagro por fe. Pero en el camino se interpone una mujer con fe. Y ese ejemplo, en primer lugar, tenía un problema grave. Pero quiero leerle lo que dice el 25 al 34. Dice así: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Pero oyó hablar de Jesús y vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, o sea, pensó: si tocara tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Oiga, qué interesante cuánto tiempo pasó aquí. Un grave problema, una enfermedad incurable. Pero oyó hablar de Jesús. Yo no sé cuántas veces han oído ustedes hablar de Jesús y realmente lo han buscado. Yo no sé si ustedes han leído toda la Biblia en los evangelios, por lo menos, y se han enterado y minuciosamente investigado los milagros del Señor. Hay unos milagros sobrenaturales que uno se queda pensando: ¿cómo puede haber sido? ¿Cómo es que fue? Y usted llega a creer que no es posible. Por ejemplo, un muchacho que tiene solo la cuenca de los ojos, y el Señor le pone lodo y mira, le aparecen los ojos de nuevo. Claro, los propios del pueblo y extraños incluso decían: no puede ser, eso no ha existido nunca, imposible. Pero aquí viene lo que el Señor dice: nada es imposible para Dios. Entonces esta mujer está ahí, oyó hablar de Jesús, y sabe usted que cuando prestó su pensamiento al Señor, seguramente investigó y dijo: yo he oído hablar
sé de esa profecía, sé que está aquí. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Dios, nuestro Padre, le permitió saber de Cristo. Hermano, el Señor te ha permitido a ti saber de Cristo. Y tú tienes que estar agradecido con Dios el Padre que te ha permitido saber de su Hijo. Yo quiero ser bien claro en esto. Si Cristo no ha sido revelado en tu corazón, es porque el Señor no ha permitido que se te revele, porque tú no has cedido la parte que te corresponde. Pero cuando tú cedas la parte que te corresponde, el Padre va a revelar a Jesucristo en tu vida. Entonces, cuando oigas de hablar de Jesucristo, tú tienes ya todos los datos de quién es nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer oyó hablar y dijo: tengo un problema grave. Y se remitió a la ley. Y la ley decía que una mujer inmunda no podía acercarse a los demás. Y ella pensó dos cosas. Dijo: ante la divinidad no puedo acercarme, no debo acercarme. Pero su pensamiento fue sobrenatural. Ese pensamiento sobrenatural que vino a su mente y a su corazón dijo: como no puedo ir al frente, me conformo con tocar el manto. Hermano, ahí está una fe increíble, increíble, porque dijo en su corazón y en su mente: me conformo con tocar el manto porque es de Él. Hay otros misterios hay que hablar del manto, pero no me quiero detener en eso, sino en ese pensamiento sobrenatural. Solo te lo puede dar el Señor, amado hermano, hermana. Solo el Señor te puede decir: yo sé que tú no lo has creído, pero yo quiero que lo creas. Y ella dijo: tengo la imposibilidad de llegar al frente de Él, pero puedo llegar por detrás. Y no se van a enterar, porque mi fe que llevo es tocar el manto, aunque sea. Yo pienso que le tocó el manto y alcanzó a tocar la sandalia o el pie del Señor. No, eso me lo estoy inventando. Pero ella, su pensamiento sobrenatural fue tocar el manto. Y aquí está la maravilla, porque dice la Biblia, y no puedo yo desmentirla, que dice que enseguida, o sea, en el momento, fue sana. ¿Cree usted que no es interesante saber esto? Antes había gastado en médicos, antes había creído en otras personas. La Biblia dice que le iba más mal. Yo no quiero menospreciar la ciencia, para nada. No quiero entrar en ese detalle. Mire, yo de repente me encuentro con la fe truncada, porque a mi niña, por ejemplo, le dan unas recetas algo caritas. Y un día de esto me sorprendí porque fui por una vitamina y una medicina que es para la tiroides. Y cuando digo, pago yo, y me dice $60. ¿Ah? Pero yo estoy acudiendo a la ciencia, ¿verdad? Pero también estoy confiando en Dios. Y yo le estoy diciendo: Señor, yo ya no quiero ir a la farmacia. Y en la farmacia, cuando me dicen $60, ¿y tiene la tarjetita? No la quiero. Pero miren, me dice, ya vino como 3 veces. Sí, pero ya no quiero venir. Si me dan la tarjeta, solo aquí voy a pasar. No la quiero. Pero mire, aquí le quedaría así, me enamoran. No la quiero. Porque yo sé que el Señor me va a disminuir eso de ir a la farmacia. Yo tengo un Dios de poder que sana. Esa mujer lo pensó algo sobrenatural. La imposibilidad, hermanos, no importa. Usted solo tiene que creer. Jesús quería saber el testimonio. Y dijo: ¿quién me ha tocado? Bueno, claro, todos le dijeron: no, eso no se pregunta, así que va bien apretado. Pero él dijo: es que poder ha salido en mí. Es otra clave. El Señor lo que quiso es oír a aquella mujer. Y yo creo que quiere oír tu testimonio. Pero yo quiero decirte, tienes que prestar tu fe que tienes de pocas libras a que el Señor te dé más, para que tengas la fe que Él quiere para poder hacerte el milagro. Muchas veces no ocurre porque estamos a regañadientes. ¿Será posible?
estamos con que quizás no quiere, estamos con que yo no califico, oiga hermano, son cosas muy despreciativas contra uno mismo. Si te vengo diciendo que somos hijos de Dios, que te damos bajo las promesas de Dios y que la fe, el justo por la fe vivirá, en el Antiguo Testamento, también por el Nuevo, por la fe vive el justo. ¿Por qué? Porque tú fuiste justificado por tu fe cuando recibiste a Cristo, y eso tenlo presente en tu vida presente y futura, que tú eres hijo de Dios y estás bajo las promesas de Dios. Por lo tanto, Dios no te va a negar nada. Pedid, dice, y se os dará, y todo lo que pidieres en oración será hecho. Eso dice la palabra. Entonces, ¿cómo voy a desmentir esto? Aquella mujer solo lo pensó y llegó y tocó y fue sana. Quiero terminar con lo que siempre termino de esta mujer. Jesús supo el testimonio, y una vez que conversó con ella y todos se enteraron del milagro, ocurrió esto. Pero antes de decirte lo que ocurrió, te digo algo importante. Si tú das testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida y te han visto en la calamidad y ahora te ven en una situación diferente, van a creer. Y van a creer. Algunos, en vez de envidiarte, van a creer, y por la palabra van a venir a Cristo. En primer lugar, esta mujer la declaró hija. Siempre lo he dicho, hija. ¿Cuánto te han dicho hija a ti? ¿Cuándo en una oración has estado en esa sublime oración tuya con el Señor y has sentido que el Señor te toca y te dice, hija, ten paciencia, hija, eres sanada, hija, créeme, hija? Le dijo hija. ¿Por qué le dijo hija? Porque en este momento que le dice hija, ella declaró que lo recibe, declaró que le cree, declaró que descubrió que el poder está en él, descubrió que Dios le regaló el don de fe más grande, como fue llegar con un pensamiento sobrenatural, digo yo, pensando en que aunque fuera el manto que tocara, iba a ser sana. La declaró su hija. Segundo, reconoció la gran fe. Jesús reconoció la gran fe. Y es la misma que tuvo Abraham, que no dudó por incredulidad, creyó que Dios podía hacerlo, no dejó de creer por la contraesperanza, no se debilitó en la fe. Y dice que al final de todo ese ciclo de cosas que pasó en 25 años, llegó el momento en que Dios dijo, porque lo declaraba justo por la fe. Entonces esta mujer es declarada hija por la fe, es reconocida su fe y le fue contada por justicia. Lo mismo que ha ocurrido contigo cuando recibiste al Señor, y lo mismo va a ocurrir cuando tú reconozcas que Él te ha librado. Porque a esta mujer le dijo, sé libre, ve en paz. Ve en paz porque eres libre de tu azote. Qué interesante, hermano, ser libre. Qué interesante es tener la paz. Esta mujer, por supuesto que la paz vino a ella de una manera especial, porque qué mujer con este tipo de enfermedad, sabiendo que ya no existe, no va a ser feliz, no va a tener paz. Claro que sí. Y cualquier otra cosa que pueda ocurrir, Dios es bueno y Dios te va a regalar ese don de paz, pero te va a dar el elemento para que tengas verdaderamente paz. En cuarto lugar, la declaró sana. Y yo quiero leértelo más detenidamente. Dice, el versículo 34 del capítulo 5 de Marcos estoy leyendo. Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. ¿Sí? Ya no tienes nada, está justificada. Te considero mi hija, eres salva. Segundo, queda sana de tu azote. Oiga. Pero antes le dijo, ve en paz y queda sana de tu azote. Oiga, hermano, hermana, ¿no creen ustedes que es interesante reconocer este milagro? Yo no sé a dónde está el problema tuyo en este momento. Nadie está libre de un azote, nadie está libre de cosas que le pasan. Hay amenazas, hay enfermedades, ahí viene esto. Mire, acabo de orar porque Samuel está con fiebre.
Joalmo está con fiebre. Espero que yo al llegar a mi casa no tenga fiebre. Pero ¿cuántos más pueden estar enfermos? ¿Cuántos más tienen un problema, cualquiera que sea? Yo solo quiero pedirte que recuerdes esto. En Abraham se levantó un pueblo que el Señor quería que viviera por la fe. Cristo trae un pueblo al cual le dice hombres de poca fe. Entonces la fe prevalece y se mantiene siempre y cuando tú quieras. Y termino diciéndote con lo que empecé. La fe tiene componentes que vienen para agrandar la posibilidad del efecto salvador y sanador. ¿Tú quieres inclinar tu rostro conmigo y oremos un minuto? Señor, tú eres Dios y eres bueno. Los ejemplos de la Biblia, Señor, se los dejaste a los predicadores y a los lectores de ella, para que por la fe, Señor, podamos hablar de esto y decirle a mis hermanos que hay un Cristo de poder que murió en la cruz llevando la enfermedad de los hombres, llevando la enfermedad de la humanidad en general. Y yo quiero en esta tarde, Señor, pedirte que tú bendigas a cada uno de mis hermanos. Señor, seguramente no han tenido la capacidad de llegar frente a ti y no han tenido la capacidad de comprender que tú dijiste: arrepentidos y convertidos para que vengan sobre vosotros tiempos de refrigerio. Seguramente tal vez no se han dado cuenta, Señor, que tú dejaste el lugar santísimo abierto para que todo aquel que ha sido justificado por ti pueda entrar libremente al trono de la gracia. Si eso fuera así, Señor, visítanos. Y ahora mismo, Señor, sana cuerpos. Ahora, toca, Señor. Yo no quiero mencionar enfermedades porque, Señor, no sé cuáles son y si existen o no existen en mis hermanos. Y si fuera otra cosa, Señor, que está molestando, que está impidiendo, y solo un milagro lo puede hacer, Señor, hazlo ahora, Dios mío. Decláralos, libéralos. Muéstrales tu paz a tus hijos, Señor, que vienen a hacerlo del tiempo antiguo, la niña de tus ojos, tu novia, tu esposa. Señor, viene a ser la iglesia santa y pura que tú misma hiciste para presentártela a ti mismo. Señor, aquí está la iglesia, aquí está, Señor, y yo te pido que en este momento tú derrames bendición sobre ellos. Dios mío, esa bendición lleve lo positivo del mensaje, que es creer por la fe, vivir por la fe ahora, mañana, pasado, los días de mi vida. Vivir con esa fe, Señor, que afecte realmente mi ser. Dios mío, que pueda creer más en ti que en otras cosas. Dios, toca a mis hermanos, Señor. Allí donde el problema, cualquiera que sea, en este momento te lo están poniendo, Señor, porque creen que tú estás aquí. Oh Espíritu Santo, ministra a este pueblo, ministralo, Señor, tócalo y bendícelo, Señor, porque Abraham tuvo todas esas componentes de la fe, Señor, en su peregrinar, y creyó y le fue contado por justicia. Pero tú enviaste tu Hijo mismo aquí a la tierra, Señor, para que por su justicia fuéramos nosotros justificados. Y justificados estamos bajo la promesa. Por lo tanto, Dios, no reclamamos, pedimos que tú nos visites, Señor, y toques a cada uno de mis hermanos. Y alguien pueda decir un día: yo soy sano porque tocó tu manto, Señor. Gracias. Oh, bendice a este pueblo, Señor, y guárdalo por el camino. Acoraza sus viviendas, acoraza su camino, Señor. Bendícelos y guárdalos, a su familia, a sus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios, muchas gracias. Te bendecimos, Señor. Gracias, gracias. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.